Hola, habla Carla Castelo. Quiero mandarles un saludo muy grande a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Carla Castelo, si vos tuvieras que presentarte frente a ellas, ¿qué les contarías? ¿Cómo te presentarías vos? Les contaría que todos pasamos por la locura, primero, que mi papá era un tipo que sabía mucho de la locura y que la locura es una forma de arte, entonces que se expresen permanentemente, porque es una forma de curarse. A ver, si fuera como que nos contaras un secreto, ¿qué es lo que sabes vos de la locura? Y he llegado a bordes, he llegado a mis propios bordes y me he descubierto ahí también, porque uno conoce una parte que desconoce en general, que siempre está en el inconsciente y que de golpe aparece y te hace la vida turbulenta, pero uno con eso tiene que crear, tiene que hacer otra cosa. Y lo metiste en el lío de tu papá también, y entonces, ¿por qué decías que él conoció de cerca la locura? Porque en la familia hubo algunos casos de gente que sí, que se volvió loca, que estuvo mal, y porque además mi viejo jugaba con esa locura, porque la ironía es una forma de jugar con la locura. O sea, es que siempre nos preguntamos esta otra parte, ¿qué pasa con la locura? ¿Cómo entonces, habiendo visto, qué es lo que te parece que pasa con la locura? Creo que la gente es muy... tiene mucho miedo, le tiene mucho miedo a la locura y que en general se trata de alejar. Es muy fácil encontrar gente que se ha vuelto loca o ha tenido un brote o ha tenido un problema y que es abandonada por su grupo de amigos. Entonces hay que gestionar desde el Estado, desde los organismos, desde la radio, que se acerquen, que no se dificulte esa relación, que todos nos acerquemos un poco a nuestra propia locura. Creo que no te pedí que te presentes y muchas veces arrancamos por eso, pero ¿qué contarías de Carla Castelo, la que hace radio? Carla Castelo, la que hace radio, disfruta muchísimo del aire, de la radio, de la producción y además aspira a ser escritora. Esa es Carla Castelo. A ver, un poquitito más, ¿qué es para vos la radio? La radio es uno de los medios más nobles que tenemos, mucho más ahora que la gráfica, que está tan vapuleada. La radio es inmediatez, es silencio, es corazón, es ritmo, es voz, es sentimiento. Y hablabas de la escritura, entonces ¿cómo es esto de la escritura para vos? Mira, la escritura es un desafío. Yo escribo desde que tengo 8 años y siempre me gustó escribir y ahora, después de haber escrito 2 libros, tengo ganas de empezar por primera vez con una ficción, con una novela policial. Estoy como muy entusiasmada y es un desafío personal muy solitario que bueno, que a algunos nos da ganas de enfrentar. A ver, ese lugar siempre nos interesa. ¿Cómo es el trabajo de la escritora? En este caso, Carla Castelo, escritora, ¿cómo trabaja? De noche, siempre de noche, con mate, tabaco, y escribo, me voy al living, escribo, estoy en la pieza, tengo la computadora, me voy al living, pienso, vuelvo a escribir, escribo parrafadas, vuelvo al living, me quedo jugando con mi gata, o sea, hago interrumpidamente escribo, pero porque voy pensando lo que voy a hacer, es muy difícil que yo corrija después un texto. Hablabas también entonces de 2 libros. Contanos un poco de qué va cada uno de esos libros. Sí, el primero se llama Vidas Perfectas, la vida dentro de los countries, y es una visión sarcástica de la vida perfecta que quieren tener los que viven en countries. Y el segundo es la biografía de mi viejo, que lo escribí con Daniela Castelo, con mi hermana, y ha sido la historia de un hombre, y es un libro entrañable porque nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, nos ha hecho tomar vino, festejar. Ha sido maravilloso ese libro. Vos sabés que en el taller hace no mucho hablábamos de esto de los padres, siempre rondan estos temas, entonces vos si ahora rescatarías algo que te dijo tu viejo, ¿qué rescatarías? Él quiso siempre dejarme algo que en definitiva es lo que más valoro, la ética. Y un poco del libro, ¿qué es lo que cuenta? ¿En qué lugares vos te sentiste más a gusto trabajando y en qué, vayamos por ese lugar, en qué partes no? Me sentí muy a gusto cuando contaban los amigos de Cañitas las anécdotas divertidas de mi viejo. Me sentí muy a gusto cuando reconstruimos con Daniela la infancia de papá. Me sentí muy a gusto con el romance de mi papá y mi mamá. Eso fue hermoso, hermoso. Reconstruir eso fue hermoso. Me sentí muy triste cuando vuelve a morir mamá, cuando vuelve a morir papá. Esos momentos dolorosos que son difíciles de transcribir.
Vos sabés que justamente lo que trabajamos hace no mucho en el taller entonces era esto de qué nos pasa en el momento que un padre o una madre se muere y qué cosas buscamos y por qué. ¿Y vos buscaste algo en particular? Los objetos, todavía tengo una pelea por los objetos, o sea, que porque quiero algunos objetos de mi hermana que para mí son esenciales para seguir, ¿no? A veces uno se agarra de cosas muy pequeñas, quizás un vestido que usás y te sentís que te da suerte, un collar, algo que tiene que ver con lo que la otra persona quiso mucho. Y fuera de este espacio del lugar común, fue muy reciente, entonces, esto de que fallezca un hermano, una hermana, qué se hace o cómo te llega? Mira, era mi hermana única, era mi única familia, así que me quedé un poco sola en la vida. Siento que se me fue la mitad de mí se fue con ella y ella era una grande, entonces la voy a extrañar toda la vida. Y el lugar de la luz, ¿qué cosas te dejó? ¿Qué aprendizaje tenés de esa historia? De Daniela tengo todos los aprendizajes porque Daniela tenía 7 años más que yo y entonces me enseñó sobre política, sobre sexo, o sea, desde chica que me enseñó sobre todas las cosas de la vida. Creo que yo no sería quien soy sin Daniela y Daniela como hermana mayor funcionó a veces como madre, a veces como hermana, a veces como amiga, a veces como hija. Hemos recorrido todos los lugares y nos hemos acompañado hasta el final, incluso hasta escribir un libro. Vos sabés que me parece esto de contarlo, estamos en Radio Nacional y lo cuento porque muchas veces en el taller se nos cruzan sonidos, se nos cruzan situaciones. Ahora acá está haciendo algún parlante, algún ruido, pasa gente. ¿Qué es esto de estar en Radio Nacional para vos? Bueno, a mí me encanta, Radio Nacional es un espacio hermoso para trabajar, porque los compañeros son lo más querible del mundo y eso es lo más importante en un trabajo. Lo descubrí un poco más de grande, ¿no? Al principio uno quiere ir al medio más masivo o bueno, destacarse en el periodismo, pero después te das cuenta que los compañeros, eso es lo que vale. Y también nos preguntamos esto, si se tiene que cruzar o no el arte. Muchas veces nos preguntamos esto, arte y política, y en este caso lo público y lo político, ¿se tienen que mezclar o dónde? ¿Qué te parece? Yo soy una persona que hace público todo, así que, o sea, soy una persona muy honesta, que siempre dice las cosas, que las dice en la cara, y creo que lo público y lo político están mezclados y tienen que estar mezclados, o sea, lo político tiene que hacerse público, es público y es parte de cualquier ciudadano saber sobre eso y poder opinar sobre eso y tener la libertad de expresión para opinar. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. ¿Qué? Un escritor, una escritora y un porqué. Un escritor, una escritora. Un escritor, voy a tener que elegir a Dostoyevsky porque leí Los Hermanos Karamazov 7 veces y lo amo ese libro y me vuelvo loca. Una escritora, Marguerite Duras, porque me ha hecho sufrir como una condenada y me encanta, tiene un estilo seco y a la vez doloroso, profundo. ¿Y después qué más me preguntaste? Una escritora podría ser, estamos ahí. Sí. Lo otro que pensaba es, también antes de empezar a grabar, hablábamos de ese programa que junto a tu hermana hacían en la Radio Nacional. Y entonces esto, que justamente era esto del análisis de los medios. ¿Cómo ves esto del momento actual de los medios? Viene la pregunta también, a ver cómo te va y después te cuento por qué. Sí, mira, bueno, a mí me parece que los medios de comunicación en este momento es muy complicado laburar en los medios de comunicación, me parece que es muy complicado la pelea entre el gobierno y el grupo Clarín. Me parece que el grupo Clarín es salvaje, es mentiroso, es manipulador y que así han sido la mayoría de los medios y que nos estamos dando cuenta ahora. Creo que socialmente la gente se está dando cuenta que los medios no dicen la verdad. El por qué tiene que ver con que en el saludo de Reinaldo Sietecase en la Feria del Libro hace unos días, él decía o miraba como diciendo algo así, que es el peor momento del periodismo en Argentina. ¿Y cómo lo ves vos? Y la verdad que sí, porque te queda, o sea, al tener este monstruo y además tener que pelear por la ley de medios, te quedan los medios oficiales como para poder pelear y no podés hacer investigación, no podés hacer crítica. Es muy difícil encontrar un medio donde puedas hacer una crítica que sea constructiva, no una crítica destructiva como la que hace el Grupo Clarín y sus allegados. Digamos, es muy... El periodismo de investigación desapareció desde que mataron a José Luis Cabezas, así que digamos todavía tenemos mucho que recuperar si queremos hacerle honor a Rodolfo Walsh.
Y me haces pensar en esto también, porque hablas de los medios oficiales y justamente recién también charlando notaba esto, tenemos una radio nacional, pero tenemos una radio de la ciudad, entonces ¿cómo estaría eso? ¿Con cuál uno podría quedarse a tu mirada? No, bueno, yo con Radio Nacional toda la vida, porque bueno, con Macri disiento muchísimo, y porque Radio Nacional realmente para mí ha sido un refugio de muchos males que me he encontrado en el periodismo en general, en los medios privados. Quizás también me gusta ese lugar, que muchas veces también nos preguntamos, ¿sabemos disentir en Argentina? Creo que estamos aprendiendo, somos una democracia muy joven, estamos aprendiendo a disentir a los golpes, pero vamos a aprender a disentir un poco mejor. Una mujer que elija y un porqué. Una mujer que elija, de tu vida, de tu historia. Evita, porque me parece que es muy grosa y porque me parece que daba todo por esa gente que no tenía nada y porque dio su vida por ese movimiento político que fue el peronista. Carla Castelo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y un beso a todos.